el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7 y en su versículo 7. Mateo 7:7. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bonita es la vida. Qué bonito es tener vida. Pero dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es aún mejor que la vida misma. Salmo 63:3. Así que, amados hermanos, Mateo 7:7. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre celestial, Dios bondadoso, Dios misericordioso, te damos gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de tu gran misericordia, porque a través de tu misericordia tú nos das la vida, Señor. Esta vida, Padre, que tenemos que entregártela a ti, Señor. Aquí estamos, Padre, dispuestos una vez más a recibir esta palabra, Señor, a atesorar esta palabra, porque nos hará mucho bien en nuestro interior y en todo nuestro ser, Señor. Creemos a tu palabra, Señor, porque la hemos vivido, la hemos experimentado, porque tú nos has enseñado, Señor. Una vez más, Padre amado, enséñanos, Señor. Llénanos, Señor, de ti, Padre, en esta hora, para que podamos comprender esta palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ilumina el entendimiento en esta hora, que tu Espíritu Santo llegue hasta donde nosotros no podemos llegar, que tu Espíritu de verdad, que tu Espíritu de gracia, Señor, conduzca a todo aquel, Señor, que todavía, Señor, necesita tanto de ti como al igual que nosotros, Señor. Todos necesitamos de ti diariamente, Señor. Háblanos a través de esta palabra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias. Puede sentarse y ponga toda su atención, ¿verdad?, a lo que yo voy a tratar de comunicarles de parte de Dios. El Señor Jesús nos dice que pidamos y que se nos va a dar, pero hay que saber que hay que pedir. Por eso es muy importante, una vez más, Dios nos sigue recalcando y nos sigue recordando que hay que saber que hay que pedir, hay que saber pedir, y Él nos va a dar. Si está conforme a su voluntad, Él nos va a dar. Entonces, qué importante es tener esta palabra, esta promesa de parte de Dios. Yo sé qué es lo que yo necesito de parte de Dios y tengo que pedírselo en oración. Así que tengo esta gran confianza en Dios, que Él me va a dar lo que yo necesito, ¿verdad?, para seguir adelante. Hay cosas que sí Él nos quiere dar, pero que tomarán un cierto tiempo. Así que tenemos que tener esta confianza en Dios, de que Él nos va a dar las cosas que realmente las necesitamos en el momento. Amén. Y dice, busquen y hallarán. Hay que buscar también. O sea, no podemos solo pedir y no buscar. Hay que seguir buscando. ¿Y qué hay que buscar? Bueno, en el Salmo dice que hay que buscar el rostro de Dios y su poder, dice. Habla del rostro de Dios y habla de su poder. Necesitamos conocer a Dios. Buscar el rostro de Dios significa querer conocer a Dios. Es bien sorprendente cuando usted entiende que todo esto se trata de cosas espirituales, ¿verdad? Son cosas espirituales. Entonces, no voy a poder ver yo el rostro de Dios físicamente, porque es lo que menos quiere Él, que no tengamos ninguna imagen, porque realmente Él nunca ha dado a conocer su rostro. Entonces, ¿pero por qué dice la Escritura? Buscar el rostro de Dios continuamente, dice. Pero el rostro del Señor lo vamos a encontrar a través de las Escrituras, de cómo Él es. Es más importante
que sepamos y entendamos cómo es Dios. Él es un Dios santo, pero que lo vamos conociendo conforme vamos conociendo las Escrituras, conforme nos vamos relacionando con Él. Es así como vamos encontrando el cómo es Dios realmente. Aunque la Escritura dice buscar su rostro. Porque también en Salmos dice que el salmista le pone una demanda a Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová, dice, que esté yo todos los días de mi vida, pero antes de eso, que Él lo va a buscar, dice también. Así que si usted se da cuenta cómo Dios va coordinando las cosas, cómo Dios va encajando su misma palabra para que nosotros vayamos entendiendo. El salmista dijo que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Es mi responsabilidad. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Así que una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar yo. Dice, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Pero no está hablando de un lugar físico como la iglesia. Porque no estamos aquí todos los días. Entonces está hablando de algo que usted va a buscar secretamente, usted por su propia cuenta. Buscar la presencia de Dios en su casa, en un cuarto, en un sótano, en un baño, en un closet, en fin, hermanos, hay tantos rincones en la casa donde podemos buscar a Dios. Pero claro, no será fácil. Siempre habrá cosas que nos van a querer detener. Entonces quiere decir que hay una lucha con uno mismo y que hay que vencer, hay que esforzarnos. Ahora bien, esto es un proceso, esto es algo que hay que romper, y eso solamente se rompe cuando tenemos a Cristo dentro de nosotros. Humanamente no podemos, yo no puedo ir a buscar a Dios sin antes no haber recibido a Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a mi vida, que yo lo acepto, yo lo recibo, se rompen cadenas, ataduras, que son las que me estaban impidiendo buscar a Dios. Entonces, no es posible que alguien que verdaderamente sintió esa necesidad de arrepentirse verdaderamente y de haber recibido a Jesús y no sentir la necesidad de orar. No puede ser. Por eso, primero necesitamos que Jesús, que el Espíritu de Dios, nos convenza a nosotros mismos de nuestra gran necesidad del perdón de Dios. Entonces, decimos, bueno, enséñenme cómo se recibe a Jesús. Y nosotros tenemos que saber cómo guiar a la gente para que reciban al Señor. Y a partir de allí, si la persona verdaderamente sintió que Jesús entró a su vida, ahí empieza la nueva vida. Ahí empiezan los cambios. Pero nosotros tenemos que allí empezar a meterle nosotros por nuestra propia cuenta. Necesito ir a la iglesia, enséñame a leer la Biblia. O sea, pidamos ayuda. Hay que pedir ayuda. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para ayudar a la gente, para dirigir a la gente. Es que, amados hermanos, si para Dios es una fiesta allá en los cielos cuando un alma se arrepiente, se imagina a nosotros. Tenemos que celebrar. Por eso sentimos un gran gozo y una gran alegría que tenerla acá. Y verdad, y todos aquellos que llegan y después ya no los miramos, decimos, bueno, hay que seguir orando, no tenemos de otra que seguir orando y pidiéndole a Dios por ellos. Señor, te pedimos por fulano, ¿verdad? Por esas personas que empezaron a caminar, pero que les está costando. Es que es difícil, pero ¿por qué es difícil? Porque en veces somos duros, somos cabezas duras de entender, porque no aplicamos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Aquí están las instrucciones. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Para tratar la manera de enseñarle, de explicarle, de que ustedes puedan darse cuenta de que puede ser difícil al principio, pero cuando usted empieza a colaborar, cuando empezamos a esforzarnos, ese esfuerzo que uno en veces ni lo ha experimentado verdaderamente, es que un esfuerzo es algo que realmente no va a ser fácil. Ese es el esfuerzo. El relajamiento, la comodidad, eso nos detiene a muchos. Y qué tremendo es Dios también, porque la verdad, a pesar
de que hay tanta cosa que nos detiene, pero que a la vez Dios nos habla y nos va, Él, no sé, de alguna manera Él trata con nosotros. Y por eso es muy importante, ¿verdad?, captar el mensaje para que no nos vayamos nosotros alejando del propósito, como el profeta Jonás, que se quiso huir de la presencia de Dios para no cumplir la voluntad de Dios, para no cumplir lo que Dios le había mandado hacer, y que al final el propósito de Dios se llevó a cabo, pero que Jonás tuvo que ser tragado por un gran pez. Y lo que Jonás vivió dentro de ese pez fue terrible. O sea, si nosotros meditáramos qué se ha de sentir estar dentro de un gran pez, podemos decir que quizás fue una ballena. Aquí en la Biblia hay historias asombrosas. Y Dios quiso que se escribieran para que nos imagináramos todas esas situaciones. Y lo que yo quiero decirles es que nosotros deberíamos de evitar a toda costa que Dios nos lleve por el camino angosto donde realmente ya no podamos ya más. Aunque claro, para Dios, al final de cuentas, lo que Él quiere es que, a pesar de que nos encontremos en una situación ya en un callejón sin salida, es que le clamemos a Él. Pero qué bonito sería, ¿no? Y qué bueno es venir al Señor antes de que sucedan esas tragedias por las cuales quizás no estamos preparados todavía. Entonces, hay que tratar la manera de ser lo más sabios y lo más inteligentes que podamos y atender al llamado que Dios nos hace, y que nos esforcemos, porque sí, necesitamos ese esfuerzo. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que busquemos y vamos a hallar, que llamemos y se nos va a abrir. Esto yo lo entiendo de esta manera, de que si nosotros tocamos la puerta de la oficina del gran jefe, ¿verdad?, del dueño de los cielos y la tierra, Él nos va a abrir. Él es lo que está esperando, que vengamos a Él y le llamemos: papá, aquí está tu hijo, vengo a hablar contigo. Oye, pero qué fácil lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero a la hora de la práctica, ahí está la prueba, Pero bueno, eso es lo que dice Jesús, esto es lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Dice el Señor. Él dice que pidamos, ¿verdad?, antes de que busquemos y antes de que llamemos. ¿Por qué será que Él nos dice que pidamos? Porque Él ya sabe que lo primero que nosotros hacemos es pedir, ¿verdad? Pero es cuando todavía no entendemos muy bien por dónde va el asunto. Porque al final, cuando dice: todo aquel que llame, se le va a abrir. Aquí está hablando de algo, de una relación que primeramente nosotros tenemos que entender, que lo que Él quiere es relacionarse con nosotros, hablar con Él, tratar la manera de expresarle, ¿verdad?, lo que nosotros sentimos. Y también a la vez preguntarle: ¿qué sientes tú? ¿Qué piensas tú, Señor? Yo quiero saber más de ti. Enséñame acerca de tu palabra, porque eso es lo principal, es lo que Dios desea. Acuérdese que cuando Salomón pidió sabiduría, Dios antes le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé, yo te lo voy a dar. Entonces Salomón pidió primero, antes que todo, sabiduría. A eso le agradó a Dios. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos enseña? Que lo principal es sabiduría, conocer las cosas, entender las cosas. Entonces Dios nos hizo inteligentes, somos inteligentes, pero hay que pongámoslo a prueba eso. Pongámoslo en práctica, la inteligencia. El buscar a Dios es de sabios, es de prudentes. Así que, qué bueno que Dios nos hable de esta manera. Así que Dios nos va a abrir su puerta para que pasemos y hablemos con Él. Así que ahí está la invitación. Ahora solo nos queda a nosotros creer a esta palabra e ir, ¿verdad?, y aplicarlo. Porque dice, mire, ¿por qué vamos a hacer todo esto? Porque al final, porque dijo al principio que si pedíamos se nos va a dar. Y dice: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién de nosotros va a hacer eso con nuestros hijos? Nosotros jamás le vamos a dar una piedra a nuestro hijo y decirle: cómetela.
esto es lo que tengo. No, jamás. Increíble, ¿verdad? Como Dios pone las cosas, las relaciona para que nosotros entendamos. No le vamos a dar una piedra, porque nos está pidiendo pan, le vamos a dar lo que pide, porque amamos a nuestros hijos y a todo aquel, ¿verdad?, que se llega a nuestro hogar, ¿verdad?, queremos atender bien a la persona. O si le pide un pescado, dice, le dará una serpiente. ¿Por qué? No, jamás. Una serpiente, bueno, hoy en algunos lugares se la comen, ¿verdad? Pero obviamente que le vamos a dar lo que tiene más sentido, no un pescado. El pescado tiene otras vitaminas. O sea, es maravilloso que Dios nos está enseñando aquí que nosotros no lo vamos a hacer. Yo soy una persona pecadora, imperfecta, pero ¿cómo sé yo que eso es lo mejor para mi prójimo, para mi familiar, para la persona? Pero bueno, dice, pero si ustedes siendo malos, fíjense, ay, Padre, somos malos. Vean, Jesús lo dijo, pero gracias a Él, hoy no es que seamos buenos, sino que somos justos ahora. Él nos justifica porque hemos creído en Él, ¿verdad? Así que en ningún momento Dios llamó buenos a los seres humanos. Así que somos malos. Nosotros, siendo malos, sabemos dar esas cosas que son buenas a la gente, a nuestros hijos. Entonces dice, ¿cuánto más su Padre Celestial, o su Padre que está en los cielos, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, dará buenas cosas a los que le pidan? Pero aquí está el gran detalle. Hay que saber qué pedir. ¿Y qué vamos a pedir? Todo lo que Dios quiere que se lleve a cabo en la tierra, que se haga su voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga también aquí en la tierra. Así que por eso necesitamos conocer y saber y aprender qué quiere Dios que le pidamos. ¿Se imagina qué bonito? Dios quiere que le pidamos, pero que le pidamos bien. Podemos pedir por la salvación de nuestra familia, y mientras tanto llega ese momento en que nuestros seres amados conozcan al Señor, pedimos por bendición, pedimos que Dios guarde a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, pero esa oración ahí se tiene que mantener. Orar por salvación es lo que más Dios anhela, que la gente sea salva. Esa petición debería de ser nuestra prioridad. Salvación, Señor, y perdón de pecados, arrepentimiento, que haya arrepentimiento en la gente, que todo aquel que venga aquí, Señor, sienta que tú estás aquí, y por lo tanto, esa presencia de Dios convence a la persona de su necesidad tan imperiosa, tan necesaria de tener a Cristo en su corazón. Ahora, dice aquí, ¿verdad? Así que todas las cosas que queramos nosotros que la gente hagan con nosotros, así también nosotros tenemos que hacerlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo está encerrado allí, en cómo yo quiero que me traten. Si yo deseo ser amado y respetado, incluso honrado, ¿verdad?, por decirlo así, porque el ser humano también recibe honra de otros seres humanos. Así también Dios dice que nosotros sembremos eso, esa honra también, que nuestro prójimo no es que se lo merezca, sino que es porque Dios nos pide que lo hagamos. Honrar a los demás, dice la Escritura, que nos amemos unos a otros y que nos perdonemos las ofensas los unos a los otros. Todo eso conlleva a que, así como nosotros queremos que nos perdonen en un dado momento, ¿verdad?, un dado caso, que fallemos, nosotros tenemos que estar conscientes también que mi hermano o mi prójimo pueda pasar por una situación similar. Eso es lo que Dios dice, que así, exactamente como yo quiero que me traten, así yo debo de tratar a los demás. Y eso Dios me lo enseña a mí. Señor, ¿cómo yo debo de comportarme con cierto hermano? Porque todos tenemos diferente carácter. ¿Con cuánta paciencia yo debo de tratar a mi hermano y a mi hermana? Porque no todos entendemos las cosas por igual. Así que requiere de paciencia,
requiere de mucho amor los unos a los otros, pero eso solamente lo recibimos cuando buscamos, cuando pedimos, cuando llamamos a la puerta de nuestro Dios y Él se nos presenta. Es ahí donde empezamos a aprender y a darnos cuenta de qué es lo que Él nos está pidiendo. Empezamos a entender por qué Dios nos pide ciertas cosas. Y ahora, yo le quiero decir esto, miren, después de la caída de la humanidad en el huerto del Edén, de Adán y Eva, ¿verdad? Después de su desobediencia, el pecado que conllevamos, ¿verdad? Por herencia, fue muy grande, fue terrible. Hay muchas cosas dentro de nosotros que todavía necesitamos irnos despojando, ¿verdad? Porque de eso se trata este caminar. Conforme usted va creciendo en Dios, usted se va dando cuenta de muchas cosas que están dentro de usted. Cosas que están en nuestra mente, que solamente cuando nos sometemos a la obediencia a su palabra y empezamos a buscar el rostro de Dios, Dios empieza a escudriñarnos por dentro. Por eso dice la Escritura, escudriñame, Señor. Que Dios nos escudriñe. Pero eso solamente sucede cuando nosotros buscamos a Dios. Entonces, después de la caída, después de todo lo que sucedió en el huerto del Edén, Dios los expulsó. ¿Por qué? Porque el ser humano desobedeció y todo eso vino a arruinar esa relación con Dios. Relación que en el futuro Jesús vino a restaurar. Eso es maravilloso, poderoso poder entender que esa relación fue restaurada. Pero entonces, a causa del pecado, nosotros trajimos en nosotros quizás algunos padecen de cierta envidia, muchos padecemos de necedad, somos irresponsables en ciertas cosas. Son muchas cosas que el pecado trajo dentro de nosotros y que conforme a la palabra, Dios nos empieza a transformar, a moldear. Así que dice la Escritura, ¿verdad? Que así que todas las cosas que nosotros queramos que la gente haga con nosotros, así también nosotros debemos de hacer con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que está en la palabra de Dios, los profetas siempre hablaban, siempre nos enseñaba, antes que todo, de cómo acercarnos a Dios, de las leyes que Él estableció, que había que respetar esas leyes, que había que obedecer esos mandamientos. Todo lo que se trataba de la moralidad, del respeto a las personas, todo Dios nos enseñaba acerca de nuestra relación antes que nada con Él y también con las personas. Y todo eso era complicado, difícil para las personas poder cumplir con todas esas leyes. Pero que al final, gracias al Señor, que Él envió a su Hijo Jesucristo. Porque a través de Él podemos acceder a esa presencia de Dios donde podemos ser transformados, donde podemos ser iluminados y que podemos realmente amar a los demás, porque es el amor de Dios en nosotros que nos ayuda a amar a los demás. Ahora, le invito a que vayamos al versículo 24 del mismo capítulo. Una pequeña enseñanza de la que el Señor nos dejó en esta porción, ¿verdad? Acerca de pedir, acerca de buscar y acerca de llamar, ¿verdad? Una de las tantas enseñanzas que están en los evangelios, y algunos ya saben, ¿verdad? Que algunas Biblias traen las palabras de Jesús en rojo, palabras que Jesús habló, literalmente. Él las habló, obviamente, que hay que nosotros meditarlas en ella. Así que eso es parte de poder comprender la Escritura. Dice en el versículo 24, ¿verdad? Del capítulo 7 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Increíble. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella pobre casa.
Y cayó, y fue grande su ruina. Santo. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Cómo el Señor nos hace este tipo de comparaciones. Qué tremendo la importancia que Dios nos da, o que el Señor hace que veamos lo importante que es una casa, lo que significa una casa. ¿Qué significa o qué representa una casa? Hablando en términos físicos, una casa es donde nosotros habitamos, donde tenemos nuestras cosas, donde tenemos las cosas que más nos ha costado, ¿verdad?, tener, cosas importantes. Eso representa para nosotros esa casa. Una casa representa donde nos volvemos a reencontrar con nuestra familia. Es la casa donde nosotros descansamos. Esa es la importancia de una casa, donde está nuestro confort, donde nosotros nos sentimos seguros. Esa casa es muy importante para nosotros. Esa casa usted la compró o usted la está rentando, pero esa casa usted realmente está confiado, ¿verdad?, que esa casa se edificó en un buen lugar. Usted está muy confiado que esa casa no se va a caer. Usted está muy confiado que esa casa, ¿verdad?, va a poder resistir ciertas condiciones climáticas. Bueno, esa es la importancia de una casa. Eso es lo que importa para nosotros, una casa, ¿verdad? Así que Jesús nos habla de una casa, pero que está dentro de nosotros. Así que por eso Él hace esa comparación. Pero dice Él que todo aquel, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por eso quería yo leer esta porción anteriormente, una enseñanza de la que Él nos da. Si usted aprende y se decide de una vez por todas a pedir y a buscar y a hallar, porque va a encontrar. Si nosotros aplicamos esto que el Señor nos ha enseñado, entonces usted está aplicando lo que Él le enseñó. Y no es la única enseñanza que nosotros vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Así que hay un gran repertorio, hay una riqueza maravillosa aquí en la palabra de Dios de las enseñanzas de Jesús. Y nosotros tenemos que conocer esas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Por eso, cualquiera que oye esta enseñanza, esta predicación, cualquiera que está oyendo palabra de Dios todos los domingos, pero que no la aplica, no aprende o no quiere empezar a caminar en esa palabra, porque aquí el Señor es claro, Él les está enseñando a sus discípulos, gente que le ha seguido, gente que está empezando a escuchar palabra. Entonces Dios dice, necesito o quiero que ustedes entiendan que necesitan aplicar la palabra. ¿Para qué? Para que sean gente prudente. Si nosotros aplicamos las escrituras a nuestra vida, entonces vamos a estar edificando nuestra casa sobre la roca. La roca es Jesús. Él mismo lo dijo. En la palabra de Dios ya sabemos que Cristo es la roca. Él es la piedra angular, dice la escritura también. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular, ¿verdad? La piedra sobre la cual nosotros necesitamos edificar nuestra casa, nuestro ser interior, aplicar las enseñanzas del Señor. ¿Y cómo? ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios aquí en la tierra. Él buscaba hablar con su papá. ¿Y nosotros buscaremos o buscamos hablar con nuestro Padre como lo hizo Jesús? Aún cuando era aún muy temprano, Él buscaba la presencia de Dios. Así que ese ejemplo tenemos que seguir nosotros. Independientemente de cuál sea su horario, donde usted sabe y siente que puede buscar a Dios, hágalo, asegúrese de buscar la presencia de Dios. Entonces, para Dios esa es la prudencia, que edifiquemos sobre la roca, es el cimiento. Es el lugar donde se construye, ¿verdad? Dice que tiene que ser un lugar amplio. Para construir una casa, un lugar amplio y sólido. ¿Para qué? Para que esa casa esté firme allí. Las enseñanzas de Jesús para mi vida, eso es edificar mi casa sobre la roca. Y para Dios,
el insensato va a ser el que oye la palabra de Dios y no la hace. Para Dios esa es insensatez. Por si usted pensaba que la insensatez es pues que usted sea una persona que no se mete con nadie, que cuida de sus hijos, usted es una persona, ¿verdad? Eso se le llama responsable, ¿verdad? Pero la insensatez, ¿cómo sabemos cuando somos insensatos? ¿Y cómo sabemos cuando somos prudentes? Aquí la palabra de Dios nos enseña. El Señor va a comparar a todo aquel que oye y hace su palabra, lo va a comparar como aquel hombre que es prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque van a venir tormentas, van a venir lluvias, va a venir un río, van a venir problemas que van a golpear con nuestra casa, con nuestro interior. A ver cómo estamos. Es una prueba de Dios también. Las cosas que se nos pueden venir a nuestra vida es una prueba para ver qué tan bien estamos edificando y darnos cuenta que nos está haciendo falta más material sólido. Orar más, leer más la palabra, ayunar más, no faltar cuando sea posible en los cultos, cada reunión que haya aquí en la iglesia. O sea, meterle material sólido a nuestra vida interior, esa casa de la que Jesús está hablando. Por eso le estaba diciendo yo, qué importante es para usted la casa física donde usted vive. Así de importante y aún más es nuestra casa que está adentro. Entonces, es asombroso y es sorprendente porque dice el Señor que todo aquel que oye, dice, estas palabras y no las hace, quiere decir que es inevitable que usted no ha escuchado. Usted ha escuchado y sabe, esta es la prudencia, saber qué hay que hacer cuando se nos ha dicho qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque se van a venir este tipo de problemas, este tipo de circunstancias, que descienda la lluvia. Que representa, la lluvia representa, ¿verdad? La lluvia que cae sobre la tierra, y cuando es muy abundante esa lluvia, afloja la tierra. La lluvia hace destrozos, y no solamente la lluvia, sino que con los ríos. En cuanto más lluvia hay, se producen los ríos, y hay vientos también, como esas tormentas que a veces uno puede experimentar en nuestra vida, con los problemas con nuestros hijos, con las situaciones que nosotros mismos podemos estar viviendo en el trabajo. Así que pueden haber muchas tormentas, pero la diferencia entre el prudente y el insensato va a estar en cómo usted está edificando su casa, en cómo usted, o no, mejor dicho, sobre qué está usted edificando su casa, si sobre la roca o sobre la arena. Ahora, edificar sobre la roca no será fácil. ¿Por qué? Porque la roca es dura. Así que hay que trabajar más para edificar sobre la roca. Y edificar sobre la arena es mucho más fácil, porque la arena es más sencilla para escarbar. Así que esto es lo que sucede, amados hermanos. Así que edificar sobre la roca no será fácil, porque será un terreno duro, pero será lo más seguro. Edificar en Cristo Jesús. Ahora, para terminar, ya vamos a terminar y le quiero invitar a que vaya hablando sobre esto, de que el que oye y hace lo que escucha acerca de Dios, acerca de su palabra, le invito a que vaya a la carta de Santiago, lo que Santiago escribió acerca de, ya usted ya más o menos se va a imaginar la escritura. Todo aquel que es el hacedor, ¿verdad? Y oidor de la palabra, ya lo hemos oído. Santiago, capítulo 1 y el versículo 22. Una vez más, Dios quiere que seamos hacedores, que pongamos en práctica lo que aprendemos. Santiago 1, 22 dice, pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Aquí está un gran detalle. El no hacer o el no aplicar lo que Dios nos enseña, ya sea aquí, ya sea cuando usted por su propia cuenta lee las escrituras, que muy difícilmente lo hacemos la mayoría,
Y eso es lo que nos detiene a muchos de nosotros. Es muy poquito. Lo que aquí recibimos es simplemente una guía, ¿verdad? Es como un comienzo para que usted pueda ver y darse cuenta dónde usted debería de leer las palabras de Dios. Pero si usted solamente es oidor y yo si solamente soy oidor de lo que yo mismo estoy hablando y no hago lo que Jesús me está enseñando, entonces me voy a estar engañando a mí mismo. Nadie me va a estar engañando a mí. Yo mismo me voy a estar engañando pensando que, ahí se va. Es tremendo eso, amado hermano, engañarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque el engañarse a uno mismo no nos damos cuenta de que nos estamos engañando a nosotros mismos. Ese es el gran problema. Por eso, gracias a Dios, que por eso Él dispuso que nos congregáramos, para que aquí Dios nos hablara. Si es que realmente no lo hacemos por nuestra propia cuenta, pero aquí Dios nos habla y nos enseña cómo hay que hacer las cosas y por qué hay que hacerlas. Es muy importante que con diligencia atendamos a lo que Dios nos está diciendo. En nuestras manos está este libro. Y que, ¿dónde debería yo de leer? ¿Qué debería yo de leer? ¿Qué es lo primero que hemos escuchado y entendido? Que Jesús vino por nosotros a salvarnos. Hay que conocer más de Jesús. Leamos sus enseñanzas, esos evangelios. De ahí podemos empezar. Pero tiene que haber un comienzo. Tiene que haber una iniciativa en nosotros. Dice la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, sigamos leyendo en el siguiente versículo 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ya se me olvidó cómo me miraba yo en el espejo hoy en la mañana. Mas el que mira atentamente, escuchemos estos detalles, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, atentamente y persevera. Dos palabras aquí que nos tienen que llamar la atención. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así que, amados hermanos, ¿por qué se nos olvidará algunas enseñanzas? Porque dejamos de pensar en ellas, de meditar en ellas y de ponerlas en práctica. Por eso, en un trabajo, si a mí me dan un manual de que yo lea lo que voy a hacer, ya cuando yo vaya a la práctica, se me va a olvidar lo que estaba en el manual. No es como que en cuanto voy haciendo o me van enseñando, voy aprendiendo. Así es la palabra de Dios. O sea, si yo aprendí hoy algo, eso lo tengo que poner en práctica. Hoy y mañana y durante los días que Dios me dé de vida, para que no se me olvide. Así que el poner en práctica las enseñanzas de Dios nos ayuda a no olvidarnos de lo que nos enseñó el Señor. Así que a mí me gustaría preguntar, y es para mí mismo, y me da risa, porque si yo preguntara hoy, ¿cuántos de ustedes, y yo creo que también en una ocasión en la escuela, cuando yo estaba asistiendo a la escuela, el maestro parece que nos preguntó, ¿y cuántos de ustedes, de los que toman nota, después llegan a su casa y la vuelven a repasar? Y es cierto, amado hermano, jamás. Bendito Dios. Ya no volvemos a repasar, amado hermano, esos apuntes. Así que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa aquí con la palabra de Dios. Así que, si usted aprendió hoy algo, acuérdese. Si usted no es hacedor de la palabra, si el Señor me enseñó, un ejemplo, Él me enseñó a que pida algo que estamos aprendiendo, o ya lo veremos de saber. Pero es una enseñanza que Él nos dejó. Pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Apliquémoslo. Llamen, toquemos y se nos va a abrir. Esa fue una de las enseñanzas que estábamos al principio, ¿verdad? O sea, eso nos enseñó el Señor.
Así que, y más abajo, ¿verdad? Más adelante nos enseña, ¿verdad? Que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas, nos dará esas cosas que se las pidan. Todo aquel que le pida esas cosas. Pero como le vuelvo a decir, hay que saber, hay que conocer qué es lo que hay que pedirle a Dios. Para que cuando le pidamos algo y Él no nos conceda eso que le pidamos, no nos frustramos. Así de sencillo, no nos compliquemos. Hay que saber qué pedirle a Dios. Y sabe bien usted que cuando el Señor está dentro de usted, todo lo que usted pide va de acuerdo a lo que Él quiere. Y usted se siente muy bien, dice, esto es lo que yo quiero pedir. Pedir por mi amigo, mi amiga, pedir por aquella persona de quien le estoy hablando, de ti, Señor. Es que eso es lo más importante, las cosas eternas. Ahora bien, Dios nos va a conceder esas cosas también materiales que Él sabe que las necesitamos. Por eso dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, amados hermanos, usted puede tener todo lo que usted quiera en este mundo, pero al final, si no tiene a Cristo en su corazón, de nada va a servir. Así que Cristo es primero, el Señor es primero en nuestra vida. Ahí todo lo demás, el Señor nos lo va a conceder y lo vamos a disfrutar, porque como estamos de acuerdo con Él, ok, Señor, tú dices que me espere, yo me espero, pero a ese nivel quiere que nosotros lleguemos, a ese tipo de relación, donde podamos darnos cuenta que Él nos está diciendo claramente en qué momento Él quiere hacer las cosas. Así que, amados hermanos, esta es la palabra de Dios, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. ¿Para qué? Para que no nos engañemos a nosotros mismos. Así que, cuidado, si usted no lee la palabra y no ora, no piense que está edificando su casa sobre la roca. Esa es insensatez. Hay que edificar sobre la roca. Independientemente, usted puede pensar que todo está bien porque no les pasan problemas, porque su familia está bien. Hay que ser entendidos. Independientemente de cómo estemos, necesitamos conocer de la palabra de Dios, porque esto es lo eterno, esto es lo que va a perdurar en nosotros. Así que esto es lo que yo sentía de parte de Dios, y hoy pude darme cuenta de algo, y que eso es muy personal conmigo y Él, ¿verdad? Porque yo me sentía muy preocupado hoy porque no sabía cómo expresarme, no sabía qué enseñar, no sabía qué hablar, y bueno, ahorita yo experimenté algo aquí con mi papá, mi Padre de Dios, mi Señor, que es fiel conmigo, y vamos para adelante, echamos mano de la vida eterna, amados hermanos. Así que amén, amén. Vamos a ponernos de pie para bendecir el nombre de nuestro Señor, que grande es su fidelidad. El hecho de que estemos aquí, que tengamos vida, es únicamente para que nos encontremos con Él. Y de ahí para allá empezaremos a vivir esa aventura en la fe que Él quiere que vivamos. Vivir esa aventura que Él nos invita a vivir con Él, dice el Señor. Así que, amado hermano, Él quiere que le conozcamos para que veamos esas maravillas que Él también hizo en el Antiguo Testamento. Así que esas maravillas hoy las vamos a ver de diferente manera. Gente salvándose, gente sanándose. No sabemos todas las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Así como dice la Escritura, amados hermanos, ojo que no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas no para los que se congregan, no para los que cantan, no para los que abren el culto, no para los que predicamos, no, para los que le aman. Y eso abarca a todos los que verdaderamente aman al Señor. Así que, amado hermano, mire, si usted ama a Dios, ahí está todo. Amemos al Señor, aprendamos a amar al Señor, porque hay que aprender a amar a Dios, porque uno aprende a amar, ¿verdad?, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Nos vamos conociendo y compartimos cosas hermosas, bellas, y nos vamos enamorando conforme va pasando el tiempo. Así que con Dios sucede lo mismo. Cuanto más le vayamos conociendo, más le vamos amando.
Pero es la parte que nos toca hacer a nosotros. Y es allí donde yo también he tenido esos altibajos. Allí es donde muchos quizás nos ha costado aprender, conocer a Papá Dios. Así que, gracias Señor. Puede cerrar sus ojos. Padre bendito, gracias Señor. Cuánto te bendecimos, Padre. Cuánto te adoramos, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres nuestra más grande necesidad, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, porque a la misma vez tú me ministraste, tú me enseñaste, Señor, con esta palabra, Padre. Ay de nosotros, Señor, si no somos hacedores de tu palabra, Padre, porque entonces nos estaremos engañando a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esta palabra. Que seamos hacedores, Señor, y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Tenemos esta gran responsabilidad, Señor, de que tanto más conocemos, más nos vas a demandar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la capacidad de cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a su fe, que sean edificados con esta palabra, Señor. Que reciban, Señor, esta palabra en su corazón y en su mente. Rompe, Señor, toda cadena, toda atadura, Padre, para que no nos detengamos más, Señor. Que ya no vivamos esos altibajos espirituales, Señor, que no te han permitido a ti que sigas perfeccionando la obra que empezaste en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que crezcamos, Señor. Que entendamos, Padre, que tú estás buscando gente, Señor, llena de ti, llena de tu Espíritu Santo, para que hablemos, para que anunciemos, para que proclamemos tus maravillas, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú sigues hablándonos, Padre. Gracias, Señor. Te damos por el pastor, nuestro hermano Gilberto, Señor, que él es el que se ha encargado de traernos tu palabra fresca, Señor. Gracias a esa palabra nosotros estamos creciendo, nosotros estamos, Señor, en buenas manos, Padre, porque tuya es esta obra, Señor. Padre, bendice, Señor, a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos, a cada uno de los que nos reunimos en este lugar. Bendice, Señor, a todo aquel que está aquí presente, Señor, a Reina, Señor. Gracias por su vida, Señor. Ayúdala, Padre. Dale nuevas fuerzas. Bendícela, Señor, y que ella pueda en un dado momento, Señor, en el momento preciso, abrir su corazón a ti, Señor Jesús, para que tú puedas venir a habitar en ella y ella pueda conocerte, Señor. Gracias por todas esas almas que vas a añadir, Señor, a este lugar, y que nosotros estemos preparados, Padre, para guiarlas a ti, para enseñarles acerca de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta aquí los predicadores y los que enseñan, Señor, los que tienen, Señor, esos dones, Señor, que los desarrollemos, Señor. Sabemos que tú, Señor, quieres encaminarnos y quieres, Señor, multiplicarnos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que vayamos por esas almas, Señor, y que las traigamos, Señor, a ti, mi Cristo Jesús, y que tú te encargarás, Señor, de ayudarles y de iluminarles, Padre. Gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, tan hermoso, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos y llévanos con bien, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor amado. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga grandemente. Que la gracia y la paz del Señor vaya con usted. Amamos. Gloria a Dios. Yo también voy a estar. Aleluya. Gracias. Reinas, Señor. Amén. Aleluya. Ay, Padre. Me siento tan a gusto. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a usted. Pues aquí. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y su esposa? Estábamos viendo dispuestas a hacer una casa que tuve que ir a una herramienta que ya entró para usar. El hombre se vio y tuve que llevarlo porque Está bien. Seguido, nos vamos a ver seguido. Increíble, mira, mis notas desaparecieron. Vamos a hablar de eso. esa para cocinar los árboles, pues nada más.